Santo Jesús. Les doy la bienvenida a mis hermanos a las visitas igualmente. Les doy la bienvenida en el amor de Cristo. Amén. Hoy es un día más que el Señor nos ha dado, mis hermanos, y me ha tocado el privilegio de estar aquí para compartir un poquito de lo que el Señor me ha mostrado. Aleluya. Más en esta semana. El Señor nos habla. ¿Cuántos creen que el Señor nos habla? Amén. Señor. Todos los días. Él ya dejó escrito en su palabra lo que tiene para sus hijos, lo que Él tiene para darnos a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y no importando tu situación, no importando por lo que tú estés pasando, la palabra del Señor siempre es eficaz. Amén. Siempre llega a tiempo. Gloria a Jesús. Entonces, en esta tarde, mis hermanos, yo los quiero invitar a que aprendamos juntos un poquito de lo que el Señor nos ha mostrado, ¿verdad? Entonces yo te invito, vamos a buscar en el libro de Lucas, en el capítulo 5, mis hermanos. El libro de Lucas, capítulo 5. Gracias, Señor. Aleluya. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Hay algo importante que siempre se nos olvida. Lucas 5, capítulo 5. Ok. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mis hermanos. Amén. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada más hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Quiero que nos concentremos un poco en lo que acabamos de leer. Los pescadores habían pasado una situación de toda la noche. ¿Qué estaban haciendo? Estaban pescando toda la noche. Sin embargo, no pescaron nada. Y esto es algo importantísimo. Toda la noche estuvieron pescando. Toda la noche estuvieron tratando de pescar, porque eran pescadores, y me imagino que con experiencia, ¿verdad? Porque en esa parte de Galilea, pues la mayoría de las personas se dedicaban a la pesca. Sin embargo, Pedro le dijo al maestro: mas en tu palabra. Aleluya. Amén. Esa es una gran diferencia, hermanos. Más en tu palabra voy a echar la red. Poderoso Dios. Nos vamos a concentrar un poquito en este pedacito de lo que más en tu palabra. ¿A qué se refería Pedro? Más en tu palabra, o sea, yo voy a creer en lo que tú me estás diciendo. Eso. O tal vez dijo: yo ya creo en lo que tú nos acabas de decir. Tu palabra, porque dice aquí, antes de llegar aquí, dice que él apartaron las barcas y empezó a hablarle a la gente. ¿Qué les dijo a la gente? ¿Qué es lo que compartió Jesús con el pueblo ahí? Se alejó un poco y dice que le hablaba a la gente. ¿Qué mensaje les dio el Señor a ellos? ¿A qué vino Jesús? Son preguntas que a mí se me venían cuando yo leía esto. Otra de las preguntas que a mí se me vino es: cuando Jesús vino a la tierra, ¿qué encontró? ¿Se han preguntado eso? ¿Qué encontró Jesús en su iglesia, hermanos? ¿Qué encontró Jesús en su pueblo? Aleluya. ¿Qué encontró en ti? ¿Qué encontró en mí?
Hermanos, yo les aseguro que lo que encontró no fue agradable. No fue agradable, hermanos. Me imagino que lo que encontró en cada uno de nosotros no era agradable. Sin embargo, eso no lo detuvo a hacernos la invitación de poder ser parte del plan de Dios. Gloria a Jesús. Gracias a Dios. Aleluya. Si nos ponemos, hermanos, a analizar este versículo, en tu palabra, hermanos, esta es la palabra, Amén. ¿cierto? Sí, Señor. Amén. Esta Aleluya. es la palabra de Dios. Cuando Pedro le dijo a Jesús, en tu palabra voy a echar la red. ¿Qué pasó más adelante? Vamos a leer el 6, 7 y 8. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Vamos a leer el 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Cuando Jesús obra en nuestras vidas, ¿cuál es tu reacción? Santo. ¿Lo ignoras? ¿O no dices nada o te humillas? Como Pedro, apártate de mí. ¿Ustedes creen que no merecemos ser apartados de Dios? Nuestra manera de vivir no es un orgullo, hermanos. Lo que pensamos no es un orgullo. Pedro, sin embargo, reconoció y le dijo, apártate, Señor. Sin embargo, el Señor le dijo, no, yo te quiero de mi lado y tú vas a ser pescador, pero de hombres. ¿Qué no es el llamamiento de nosotros? Aleluya. Ser pescadores de hombres. Que a pesar de nuestra miseria, de nuestro pecado, no ejercemos lo que Dios nos pide. Maravilloso, Señor. No doblamos nuestro corazón al Señor y diciendo, apártate, Señor. Sin embargo, su gracia nos alcanza. Amén. Qué lindo Dios. Nos Gracias, llega. Señor. En tu palabra, ¿qué encontramos, hermanos, en la palabra de Dios? ¿Qué encontramos cuando leemos la palabra de Dios? Encontramos promesas de Dios. Encontramos la salvación de Dios. Encontramos el amor de Dios. Encontramos buenas nuevas de salvación. Santo, aleluya. Encontramos quién es el Creador. En tu palabra, ¿qué haces cuando tú tienes un problema, hermanos? Obviamente los pescadores tuvieron un problema, no encontraron pescados. Sin embargo, Jesús les dijo, échenla. Es como si el Señor, tú tienes un problema y lees la Biblia y te diga, haz esto. Es lo mismo. Jesús les dijo, echen la red. Aleluya. Si yo tengo un problema aquí y el Señor me lee y me dice, me da un mensaje, me dice, tú tienes que hacer esto. Él me está diciendo, en mi palabra echa la red. Santo, aleluya. En mi palabra echa tu problema. Poderoso Dios. En mi palabra echa tus congojas. Aleluya. En mi palabra. ¿Y cuál es nuestra reacción, hermanos? A mí me ha tocado mucho pagar precios altos porque a veces no he hecho lo que la palabra me dice. Aleluya. No pongo oído que me dice en tu palabra. Ten misericordia, Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces somos duros de corazón. Muchas veces no creemos. No creemos en lo que Dios nos dice. Sin embargo,
En tu palabra, en la palabra de Dios, encontramos estas promesas, hermanos. Si nosotros no atesoramos lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos, honestamente yo les digo que la iglesia de Dios necesitamos oración. Necesitamos poder en ejercicio lo que Dios nos dice, hermanos. Ayúdanos, Señor. Y no estoy hablando de sacrificios. No estoy hablando de que te va a costar. Estoy hablando de llevar una vida conforme Dios nos dice que hagamos. Te estoy diciendo que tu palabra es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Santo Jesús. Esa es la palabra del Señor donde encontramos fortaleza. Amén. Gracias, Señor. Si tú tienes un problema, ¿qué es lo que haces? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cómo lo enfrentas? ¿Dónde vas a encontrar esa respuesta, hermanos? En su palabra. Amén. Te invito a que busquemos Samuel, primera de Samuel 30. Gracias, Señor. Primera de Samuel 30. Te adoramos, Jesús. Aquí hay un pasaje importantísimo y nos revela qué es lo que tú y yo podemos hacer. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? Amén. Gracias, hermano. Primera de Samuel 30 nos revela la historia de David. Vamos a leerlo desde el 1 hasta el 8. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag, al tercer día los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y era aquí que estaba quemada, y sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente con quien él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también había sido cautiva. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortalecía en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y el Señor le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Gloria a Jesús. ¿Qué situación tenía David ahí, hermanos? Estaba solo. Estaba solo. Su propia gente lo quería apedrear. Yo no sé si ustedes han estado en una situación. Aún estando en medio de tu familia te sientes solo. Aleluya. No sé si alguno de ustedes ha sentido eso. Ayúdanos. Que aún estando en medio de tu propia familia te sientes solo. David aquí estaba solo. Su propia gente lo quería matar. ¿Y por qué? Dice la palabra que estaban en amargura de alma. Estaban en amargura de alma.
llorando porque se llevaron a su familia, llorando porque se llevaron a sus hijos, a sus hijas, ¿verdad? Es una angustia terrible. Yo hablando con un compañero de trabajo que entró a trabajar ahí del DF, él me contaba que a él lo secuestraron los mafiosos antes de venir. Lo levantaron. ¿Por qué? Porque lo confundían. Y él me platica que lo subieron a la camioneta y se lo llevaron. Y cuando se lo llevaron, lo golpearon, lo amarraron, le pusieron una bolsa, un trapo en la cabeza. O sea, todo aquel, no sé si han escuchado de eso, pero todo aquel que levantan lo matan. A él lo confundieron, lo levantaron, lo encerraron, lo golpearon y le empezaron a hacer preguntas. Y él nos dice que él no sabía, ni dice, pues yo no sé nada. Y le dijeron, ok, fueron a traer una persona para que lo viera. Y si esa persona decía, él es, lo mataban. Entonces él estaba angustiadísimo en su corazón, porque él no sabía qué iba a pasar con él. O sea, él básicamente fue un rehén. Trajeron a esa persona, y a esa persona que trajeron la cubrieron y a él le quitaron el trapo. Entonces la persona que lo vio, le quitaron el trapo y lo vio y dijo, él es esa persona. Entonces este compañero de trabajo, en su mente, pues obviamente, pues imagínate, o sea, él ya estaba sentenciado a morir, amarrado, golpeado, y le dicen, él es. Le volvieron a poner el trapo y nada más oyó que le dijeron que alguien le dijo al otro, llama al cirujano. Al cirujano es el que despedaza los cuerpos, así le llaman. Llamen al cirujano. Sí, hasta eso. Dice, llamen al cirujano, dice. Él lo que pensó en su mente fue, pues ya me mataron. Él empezó a orar. No conocía a Dios todavía. Ahorita se congrega en una iglesia, dice, sus esposas. A la hora regresa el jefe de los que andaban ahí y le dice, mi hijo, ¿sabes qué? Dice, nos equivocamos, no te vamos a hacer nada. Dice que sintió un... Gloria a Dios. Lo volvieron a sacar y lo fueron a tirar no sé a dónde, pero vivo. De ahí fue que él se vino para acá, mejor. Poderoso Jesús. Grande tu misericordia. Esas cosas pasan. Y yo le digo, ¿cómo te sientes? Mal. Quedan traumados. ¿Te imaginas? Quedan traumados. Él estaba angustiado. Y esa angustia no se le va todavía. Déjenme decirles. Eso pasó hace como 4 años. No se le va. Entonces, él estaba angustiado. Asimismo, esta gente de aquí, hermanos, esta gente estaba en amargura de alma. A esa gente no le importaba nada. Y era el pueblo de Dios. Ellos solo querían sacar lo que tenían por medio de apedrear a David, porque le decían, es la culpa de él. Es culpa de David. ¿Cuántas veces nosotros culpamos a alguien por lo que sentimos, por lo que nos lastiman? Y la verdad muchas veces es nuestra culpa, a veces, hermanos. Nuestro orgullo nos dice, es que es culpa de él porque yo me pongo así. Es que él me saca de quicio. Es que él me molesta. Es que él hace estas cosas y a mí no me gusta. Ya le he dicho y lo sigue haciendo. La amargura de alma es algo muy, muy, muy feo, hermanos. Sin embargo, David hizo algo muy, muy importante. La palabra de Dios dice que David se fortaleció en el Señor. ¿Quiénes de ustedes han pasado algo muy doloroso en la vida? ¿Cuál fue su reacción? ¿Se fortalecieron en Dios? ¿O agarraron el vicio? Que muchos lo hacen.
¿verdad? Les dan una mala noticia y pues me voy a poner bien pedo. O me voy a poner un churro para olvidarme un rato. Sin embargo, nosotros tenemos la fe en el Señor, hermano. Aleluya. Dice que Él se fortaleció en el Señor. ¿Y cómo se fortalece? ¿Cómo tú te fortaleces en el Señor? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Nosotros ahorita, aquí, como gente de Dios, que tenemos una vida, tenemos trabajo, tenemos los hijos, tenemos los biles, todo. ¿Cómo te fortaleces en el Señor? Quiero dejar esta pregunta en el aire porque es importante, porque a veces yo no entiendo. Me dicen, fortalécete en el Señor. ¿Y cómo? ¿Cómo? Los que tenemos entendimiento podemos hacerlo. Fortalécete en el Señor. Habla con Él. David dice que buscó el éfod. ¿Saben lo que es el éfod? El éfod es un chaleco que usaban los sacerdotes. Y ese éfod tenía 12 piedras aquí, que representaban las 12 tribus de Israel. David pidió el éfod y consultó al Señor, dice la palabra, y le dijo, le preguntó, ¿podré yo alcanzarlos? ¿Podré yo rescatar al pueblo? ¿Podré yo hacer esto? Hermanos, nosotros tenemos que hacer un tiempo. Si tú tienes un problema, ¿cómo le vas a hablar a Dios? Como lo hizo David. ¿Podré yo hacer esto, Señor? Señor, ¿me puedes ayudar con esto? Señor, estoy triste en mi corazón, ¿me puedes ayudar? Muchas veces no entendemos y pensamos que incluso orar es inalcanzable. O a veces pensamos y decimos, es que no sé cómo orar. Solo habla con Dios. Señor, yo puedo hacer, Señor, me siento mal. Señor, tengo dolor en mi corazón. Señor, me lastimaron. Señor, me hirieron. Señor, perdí esto. Señor, me pasó esto. Esto es buscar la presencia de Dios en tu casa. David buscó al Señor. Así como en Lucas 5 que leímos de la pesca milagrosa, cuando tú pones la confianza en Dios, bendiciones vienen. Bendiciones vienen. Y no estoy hablando de bendiciones monetarias, porque muchos nos enfocamos en el monetario. No. Olvídate, que eso es bueno. Dios te puede bendecir. Y las bendiciones de Dios son mucho más grandes que el oro y la plata, hermanos. Aleluya. Entonces, cuando hablamos de que Dios te va a bendecir, no estamos hablando de que te va a dar millones de dólares, ni que te va a dar una casa, ni que te va a dar... No. Estamos hablando de bendiciones del alma. Santo, aleluya. Bendiciones, te va a dar paz. Amén. En medio de tu situación. Gracias. Te va a dar paz en medio de tu congoja. Te va a dar paz que tú tal vez no entiendes dentro de lo que tú estás viviendo. Amén, sí, Señor. Gracias, Jesús. Las bendiciones de Dios, así como en Lucas, así como en Samuel, que leímos de David. ¿Qué pasó después? Ustedes ya saben la historia. El Señor se los entregó y David pudo librar a su pueblo y recobraron todo. Esa es una bendición de Dios. Señor. ¿Por qué? Porque David confió en la palabra de Dios, confió en lo que Dios había hecho, confió y escuchó y se acordó de cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Amén. El poner nuestra confianza en la palabra de Dios trae bendiciones, hermanos. Pero muchas veces nosotros no podemos ver las bendiciones de Dios. Te invito a que busquemos el tercer punto en Deuteronomio 5. Glorioso Señor, aleluya. 5:32. Bendecimos tu nombre, Dios. Gracias, mi Señor. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén.
Deuteronomio 5:32, hermanos, habla de la obediencia. Dice, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. El 33, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Gracias, Señor. Son bendiciones de la obediencia, hermanos. Amén. Dios nos ha mandado a ser obedientes. Si nosotros ya conocemos la palabra, conocemos las promesas de Dios, conocemos lo que Dios nos ha dicho a cada uno de nosotros, la obediencia, como dice Deuteronomio 32, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. ¿Cómo nos ha mandado el Señor a que hagamos? Yo no sé, hermanos, cuando yo leo esto, yo le hago preguntas. ¿Cómo me ha mandado a mí el Señor a que yo haga? ¿Qué es lo que me dice Dios que yo haga? ¿Qué quiere que yo haga? Y luego dice que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra. Sí, de izquierda ni a derecha, que vayamos directo, ¿verdad? Pero vamos a aplicarlo directo a qué? Vamos a aplicarlo directo al... Vamos a ponerlo en nuestra vida normal de lo que estamos viviendo. Si hay algo que me pasa en la vida y yo me desenfoco de Dios, ¿para dónde me estoy yendo? ¿Para la derecha o para la izquierda? Entendamos esto, hermanos. Nosotros como personas vamos a cometer muchos errores. Muchos. Ayúdanos, Señor. Muchos. Aun cuando te mueras. Muchos errores. Sin embargo, tenemos el regalo de la gracia inmerecida. Cuando tú pecas, tú ya no mereces la salvación. ¿O no? Cuando tú pecas, tú ya no mereces la salvación. Cuando tú pecas, automáticamente en la santidad de Dios, tú ya eres destituido. ¿Qué no hizo eso Adán? ¿Y cómo lo destituyó el Dios del paraíso? ¿Cómo lo sacó de donde estaba? Solo por desobedecerle, hermano. ¿No lo desobedeció Adán? Por esa desobediencia, hermanos, dice la palabra de Dios, entró el pecado en la vida. Si nosotros pecamos, automáticamente somos destituidos de la santidad de Dios. Sin embargo, la gracia del Señor por medio de Cristo, Señor. Amén, Señor. Por eso nosotros adoramos a Cristo. Por eso nosotros adoramos al Señor. Porque de lo de Él nos dio para cubrirnos y limpiarnos nuestros pecados. Nuestras faltas e iniquidades son cubiertas por la sangre de Cristo. Bueno, Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y ese video que muchas veces pasan en ahí del dibujito de Don Bueno, es verdad, hermanos. ¿Cuántos pecados no cometemos diario? ¿Cuántas fallas? ¿Cuánta suciedad? Y lo más importante de ahí, hermanos, es no importa lo que yo vea. A ti te veo hermoso, hermosa, pero yo lo que yo vea no importa. Es lo que vea Dios dentro de ti. Amén. Es lo que vea. O sea, yo puedo estar ahorita aquí hablándote de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero Dios está viendo aquí adentro. Dios está viendo lo que yo estoy sintiendo aquí adentro. Dios está viendo lo que yo estoy pensando. Dios está viendo lo que ya pensé y lo que voy a pensar. Entonces, si estamos dentro de la gracia y tenemos este regalo que el Dios nos ha dado, el Dios vivo, este regalo, hermanos,
de estar aquí. ¿Por qué no obedecemos? Amén, Jesús. ¿Qué nos impide? Yo les quiero hacer una pregunta, hermanos, honestamente. Quisiera que de verdad me contestaran. Va para cada uno de ustedes. ¿Cuántos de ustedes necesitan oración? Que oren por ustedes. Amén. A ver, alce la mano el que no necesite oración. Ahora alce la mano el que necesita oración. Amén. ¿Cuántos necesitan oración? Todos. Si necesitamos oración, ¿qué nos detiene, hermanos? Tenemos la información, tenemos la palabra de Dios, tenemos a Cristo de nuestro lado, Aleluya. tenemos al Cordero de Dios de nuestro lado, Amén. Gracias, tenemos Señor. su gracia, tenemos su perdón, su misericordia, su compasión, su amor, todo. ¿Qué nos impide? Wow. ¿Qué nos impide, hermanos, Amén. poder humillarnos delante de Él? Ten misericordia, Señor. ¿Qué nos impide cuando alguien viene y te dice, pase el que quiera oración? Nadie pasa. ¿Por qué? ¿El orgullo? ¿No quieres que se dé cuenta la congregación de que tal vez tienes un problema? ¿En serio? ¿En serio te preocupa lo que la gente ve? Amén. Aleluya. ¿Por qué cuando hacen una invitación, todos alzaron la mano ahorita, hermanos? Y cuando alguien hace la invitación, nadie pasa. A ver, Coco, ¿me pueden explicar? Hermanos, Aleluya. si todos necesitamos oración, y cuando alguien viene y te dice, pase el que quiera que oremos por él, que se ha dado, pasamos 2 o 3. ¿Por qué? Si la gracia de Dios es para ti, para mí, Amén. Dios ve tu corazón, Dios sabe lo que tienes, Dios sabe lo que necesitas. Sin embargo, nuestra rebeldía está dentro de nosotros. Y esa rebeldía no me deja que pase, me tiene atado. Oh, no, pues me da vergüenza. ¿Cómo van a orar por mí? Tal vez tienes problemas y no quieres que nadie sepa. Entonces, ¿qué está pasando, hermanos? Si estamos dentro de la voluntad de Dios, todos entendemos esto, hermanos. Todos somos cristianos. Todos hemos recibido la fe. Y si no la has recibido, pues piénsalo y analízate. Y recíbela de corazón. Aleluya. Recíbela de corazón. No es fácil. Pero por eso está la obediencia. La obediencia, hermanos, va en contra de lo que tú piensas. La obediencia va de la mano con la palabra de Dios. Aunque yo no quiera, yo voy a adorar a Dios. Y en el proceso, Dios me va a ir limpiando, me va a ir sacando lo que está estorbando, lo que me está impidiendo alabarlo, lo que me está impidiendo acercarme, lo que me está impidiendo abrir mi corazón. Todo, hermanos, toda la porquería que traemos dentro, todo es la obediencia a la palabra de Dios, hermanos. Santo Jesús. Y no voy a esperar, como una vez yo estaba hablando lo voy a decir. Estaba hablando con mi hermano que tengo, no voy a decir su nombre. Y un día hice yo una videollamada y él estaba trabajando. Y lo saludé, le digo, ay, ¿cómo estás? Esto y el otro. Él es mayor que yo. Y me dice, no, pues mira que estoy en el trabajo. Lo voy a decir con palabras fáciles. Y me dijo, mira lo que tengo. O sea, una compañera que no es su esposa. Que no es su esposa. Dale ayuda. Entonces yo le dije, oye, eso que tú haces está mal. Misericordia. Había algo dentro de mí que yo tenía que decirle que estaba. Yo no le iba a aplaudir, oh, bravo, hermano. No, dale. No. Y se enojó. Pero yo lo tuve que enfrentar.
Porque a él lo amo como para que siga haciendo las mismas babosadas. Y le dije, ¿sabes qué? Eso está mal. Tú no te gustaría que tu esposa hiciera eso. Y lo que me dijo fue, tú porque ya cambiaste. A mí cuando el Señor me llame, le digo, tú no tienes que esperar eso. Te estoy comunicando lo que está mal y que Dios te está llamando. O sea, tú no tienes que esperar a decir, bueno, cuando Dios me llame, entonces. No. Dios te llama de diferentes maneras y tal vez yo soy el que te está llamando. Tú no puedes saber. Aleluya. Y me dice, no, ya flaco, olvídalo. Digo, no, es que está mal. Porque me dice flaco cuando estaba yo flaco. Dice, no, flaco, olvídalo. Digo, no, es que está mal. Está mal lo que tú estás haciendo, hermano. No está bien. Santo Jesús. Pero tú antes así eras así, pero ya no. Y quiero mostrarte la luz que Dios me ha dado. Aleluya. Eso no es de hombres. Eso no es. Debemos de obedecer aún dentro de nuestras propias fuerzas. Yo debo de obedecer a Dios aunque yo no quiera, hermanos. Y yo he compartido mucho con ustedes y yo les he dicho, hermanos, de verdad hay veces que yo no quiero ir a la iglesia. De verdad hay veces que yo no quiero ir. Sin embargo, la obediencia trae recompensa. Aleluya. ¿Por qué lo digo? Porque cuando tú pones la obediencia y lo que Dios ha hecho en ti, esa pesadez que tú sientes dentro de ti se va. Gloria a Dios. Se va. Y cuando yo vengo a la iglesia y someto mi carne, someto mis pasiones, someto lo que yo no quería hacer, aleluya. El Señor, hermanos, aleluya, amén. debemos de entender que esto es una lucha, mis hermanos. Y la palabra de Dios es verdad. Yes. La palabra lo que dice es verdad. Al 100% es verdad. Y si tú no lo has sentido, si tú no lo has experimentado, algo está pasando contigo, no con la palabra de Dios ni con Dios. Porque Dios es fiel. Aleluya. Dios es fiel. Dios te dice, yo te voy a dar bendición y te va a dar bendición. Yo te voy a sacar de donde estás, yo te voy a sacar y te saca. Te cambia, te transforma. Lo que tú eras ya no es. Lo que tú sentías ya no es. Él te va moldeando. Él te va dando fuerzas donde tú no tienes. Qué lindo Dios. Cuando sometes tu naturaleza a la palabra, la naturaleza de nosotros a la palabra de Dios. Santo, aleluya. Te das cuenta que Dios es soberano y es rey sobre todo, hermanos. Yo te quiero, de verdad, te quiero invitar. Y no es que yo sea perfecto, no es que yo, no, hermanos, yo soy el peor de todos ustedes. En serio, soy el peor de todos ustedes. Pero yo te quiero invitar. Si hay una invitación, hermano, si tú puedes venir a la iglesia, ven. Aleluya. Ven. Amén. Si hay una invitación, hermanos, de la congregación, vengan en el amor de Cristo. Hay bendición en la obediencia. Yes, aleluya. Si tú estás luchando contra algo, hay bendición en la obediencia. Hay bendición en la palabra de Dios. Y vuelvo y les digo, no tiene que ser monetaria, hermanos. Son bendiciones espirituales. Son bendiciones almáticas del alma. Todos nosotros estamos estampados de pecado. Estamos estampados de pasiones negativas. De ideologías negativas, hermanos. Pero la palabra de Dios es nuestro refugio, es nuestro amparo, es nuestra fortaleza. Entonces la invitación de hoy, mis hermanos, en tu palabra, es la palabra de Dios. Amén. Grande Jesús. Y adoramos. No tomemos por menos este libro, hermanos.
no tomemos por menos lo que Cristo hizo. Y está aquí escrito. No tomemos por menos el sacrificio del Señor. No tomemos por menos lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Por medio de la obediencia. Por medio de la sumisión a la palabra de Dios. Y no te estoy invitando a que seas religioso. No, hermanos. Me ha tocado a mí hablar con gente. Y estaba hablando con un muchacho. De Guatemala, no de Guatemala. Y él me decía, yo antes era cristiano. Y yo me quedé como, ¿cómo? Le digo, ¿por qué dices eso? Digo, ¿ya no crees en Dios? No, sí creo, pero antes iba a la iglesia. O sea, tenía una ideología errónea. Hermanos, el ser cristiano no es que tú vas a la iglesia, hermanos. El ser cristiano es poner tu fe en Cristo. Amén. Cristo. Amén. Y yo le dije a él, espera, ¿pero crees en Dios? No, sí. Ok, entonces tú eres cristiano. El hecho de que ahorita tú no te congregues por X razón, si tú sigues manteniendo tu fe en el Señor, si tú sigues leyendo la Biblia, si tú sigues en comunión con Dios, tú eres cristiano. No sé por qué no vayas a la iglesia, pero si tú crees en Cristo, si tú crees en Dios y has confesado a Cristo, tú eres cristiano. Le digo, no creas que porque nosotros vamos y estamos, no, hermano, que es bueno, es muy bueno. A mí, venir a servir, adorar al Señor, me ha fortalecido en mis momentos de debilidad. Lo que nuestros hermanos hacen, los estudios, las oraciones de los miércoles, si tú puedes venir, ven. Aleluya. Son herramientas para ti y para mí. Si tú puedes venir el domingo en la mañana, ven. Vamos a tener el servicio de los jóvenes. ¿Quiénes van a venir Amén. a apoyar a los jóvenes? Amén. ¿Quiénes van a venir? Todos. Yo entiendo que algunos trabajan, pero la mayoría no. Apoyemos, hermanos. Demostremos el amor a la iglesia al apoyar a los jóvenes, en participar. Todo esto que se hace es para la edificación de la iglesia, hermanos. Aleluya. Las clases, los discipulados, los miércoles de oración, los domingos en la mañana, los domingos en la tarde. De una u otra manera es para edificación de tu espíritu, de tu alma. Aleluya. Y yo te invito Poderoso Dios. que cambiemos un poco el chip. Llegamos a un esfuerzo, hermanos, de venir. ¿Cómo se va a fortalecer la iglesia, hermanos? ¿Cómo se va a fortalecer nuestra alma? Está bien. Tal vez dirás tú, yo sí oro en mi casa. Qué bueno. Pero lo que tú haces en tu iglesia, en tu casa, demuéstralo aquí. Aleluya. Santo. Porque al momento de orar tú te das cuenta, hermano. Te das cuenta. Y debemos de tener cuidado. Entonces, por último, yo quisiera cerrar con una alabanza. Gracias, Le Dios. voy a pedir a mi hija que me acompañe. Es una alabanza que en mi momento de debilidad me dio mucha fortaleza. Gracias, Señor. Confianza en el Señor. Amén. Necesitamos eso. Yes. Sí, Señor. Aleluya. Entonces te invito a que me acompañes. Tal vez no te la sabes, pero quiero cerrar con eso y espero que este mensaje les haya ayudado, hermanos. Gloria a Jesús. Levantémonos como guerreros. Levantémonos y no nos dejemos.